Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Voy a confesar que estoy un poco nervioso, por si no se me nota en el tembleque. Pero gracias por la confianza, gracias por por esa invitación a poder estar aquí. Es un privilegio, es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Pero gloria a Dios, gloria a Cristo, que podemos estar aquí para escuchar su palabra y que sea Él exaltado y solo Él, solo Dios. Si quieren, hermanos, me pueden acompañar a la lectura del pasaje de hoy que se encuentra en Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Génesis 4, del 1 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que la hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec en verdad 70 veces lo será. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por estar una mañana aquí, para escuchar tu palabra, para postrarnos delante de tu presencia. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por su vida, por su obra. Gracias porque por Él tenemos entrada a tu presencia. Somos hechos santos y limpios. Ayúdanos a escuchar tu palabra y no solo a escucharla o hablarla, sino también a ponerla en práctica. Que el mundo conozca que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a beber un poco de agua. Bueno, para tener un poco más de contexto, no hace falta mucho, estamos en los primeros capítulos de Génesis, pero me gustaría que miremos un poco de dónde venimos. Génesis tiene 3 capítulos muy importantes para lo que es toda la historia redentora de lo que se nos narra en todas las Sagradas Escrituras. El primer capítulo se nos relata la creación. El segundo es un enfoque un poquito más de cerca hacia la creación del hombre. Y el tercero es la caída del hombre. Sabemos que Dios le dio un mandato claro a nuestros primeros padres. Sed fructíferos y que se multipliquen, que llenen la tierra, que la sojuzgan y que ejerzan dominio sobre ella. Pero también les dio 2 mandatos. De todo árbol podréis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque ciertamente que el día que comiereis de él, moriréis. Adán y Eva eran representantes de Dios en la tierra. Su misión era extender el reino de Dios. Lo que Dios había creado era para que ellos lo labrasen, lo cuidasen. ¿Y cómo hacían eso? Obedeciendo su palabra, cuidando de la tierra, pero también amando lo que Dios le había dicho. ¿Y qué nos encontramos? Que pecan. Fallan a ese amor fiel y leal establecido por un pacto. El hombre fue creado para adorar a Dios y ahora lo que hace es desobedecerlo. No quiere a Dios. Quiere todo menos Dios. Y para entender el capítulo que hemos leído, es importante el versículo 15 del capítulo 3, donde se nos narra la maldición que Dios le hace a la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y podemos sacar 2 puntos importantes de este versículo. El primero es la enemistad entre 2 simientes. El segundo es que aquí tenemos el primer anuncio del Evangelio, lo que se ha llamado el protoevangelio. Es decir, una simiente derrotará a la simiente de la serpiente. Pero esa derrota tendrá un precio muy alto. No va a ser gratis. No va a ser algo para disfrutarlo. Va a ser para sufrirlo. Y teniendo este contexto en mente, podemos sacar 3 puntos del mensaje de hoy. El primero es que la fe produce aceptación. La incredulidad produce rechazo. El segundo punto es el patrón del pecado de Edén dentro de la misma familia y sus consecuencias.
Y el tercero es el plan de Dios, es solo Dios quien prepara, obra y lleva a cabo la gloriosa salvación. Así que pues vayamos al primer punto y vemos que en el primer versículo ya se nos narra que Adán conoció a Eva. Esta palabra conocer en este contexto se refiere a esa intimidad sexual establecida dentro del matrimonio. Seguidamente, me gusta más como lo dice la versión de las Américas, dice que Eva había adquirido descendencia varonil con la ayuda de Dios. Eva estaba rebosante de gozo porque había oído la maldición de la serpiente y decía, ya está, la salvación es con Caín. He adquirido esta descendencia. De aquí vendrá nuestra liberación. Este es. ¿Por qué? Porque este debía cumplir con el rol adámico, el primero que se le había dado a Adán, para ser representantes de Dios y de la humanidad en la tierra. Era una nueva representación. Eva quedó abrumada de sumo gozo porque había adquirido un varón. Pero recordemos que estamos después de la caída. Eva, como pecadora, tenía los ojos velados por el pecado. Eva puso su confianza en quien no debía. Puso su fe en quien no debía ponerla. Y luego se nos narra que tiene otro hijo, Abel, del cual tenemos poca información. Su nombre significa soplo, aliento, vapor o nada. Su nombre denota perecedero. Y esto es una sombría profecía de lo que ya hemos leído, pero lo que está por suceder. Y ahora vemos que estos dos hermanos desempeñan dos labores muy importantes dentro de lo que es ese contexto en el que nos encontramos, ¿no? Son dos labores muy reconocidas. Caín es labrador, se dedica al cuidado de la tierra. Abel es pastor, se dedica al cuidado del ganado, de las ovejas. Abel oficializó el trabajo pastoril, sin embargo Caín siguió con el trabajo que heredó de su padre, más centrado en la labor agrícola. Y ahora los dos se presentan ante el altar de Dios, con ofrendas. Cada uno trae una ofrenda apropiada a su trabajo. Van antes que nada a agradar a Dios. Así como lo entendían los antiguos, esa ofrenda o ese tributo servía para expresar su gratitud, para efectuar reconciliación y para acompañar la adoración. Y el versículo 4 es un versículo que sobresale. Leemos que Abel trae de los primogénitos. Una ofrenda que se nos detalla. Una ofrenda específica. Trajo la oveja más gorda para ofrecérsela a Dios. Y Caín trae de algún fruto. Podríamos decir de lo que pilló mientras iba para allá. Como autor y dueño de la vida, Dios tiene el derecho a lo primero producido por las plantas, como veremos en Deuteronomio 26, del 1 al 11. Los animales y hombres, como se nos relata en Éxodo 13:2, 34, 19. Y a lo mejor que un adorador pudiera ofrecer, en este caso, Abel ofreció la grasa. Es decir, trae de lo primero y trae de lo mejor. Caín no trae ni lo uno ni lo otro. Los pasajes que os he mencionado los podéis buscar con tranquilidad en casa, pero me gustaría que nos centráramos un momento en Levítico capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice: Después ofrecerá de ellos su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares,
y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Muchos han dicho que Abel fue aceptado por esa ofrenda, ¿no? Porque ofreció un sacrificio de sangre sustitutorio, pero eso es irse un poco del texto. Lo que me gustaría es que nos fijáramos que hay algo distinto entre las dos ofrendas. Y es cuando vemos la frase de que Dios miró con agrado. Esta frase significa que algo es bueno y que es digno de ser aceptado. Y leemos en los versículos 4 y 5 de que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. Y luego no vio con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Veis la pequeña diferencia? No dice la ofrenda y luego Abel, o la ofrenda y luego Caín. Primero pone el nombre. La diferencia de los dos sustantivos puestos a la inversa es de suma importancia. El problema no estaba en la ofrenda. Ya hemos visto que tanto como el fruto como los animales son bien recibidos por el Señor y Dios es digno de lo primero y de lo mejor. El problema no estaba en la ofrenda, estaba en la persona que se presenta ante Dios. La ofrenda era simplemente el reflejo externo de una realidad interna del que se presentaba ante la santa presencia de Dios. Por un lado, tenemos que Abel fue aceptado, era bueno, y que Caín no. ¿Por qué? El Nuevo Testamento nos da luz a esto. Ya hemos estudiado la carta de Hebreos, pero quiero que volvamos un momento al capítulo 11, el versículo 4, que se nos habla de Abel. Y leemos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Detrás de la ofrenda de Abel había fe. La explicación de Hebreos centra la diferencia de los dos espíritus manifestados por estos dos hombres. Abel vino con ese espíritu adecuado, el espíritu correcto a adorar a Dios. Vino con el corazón correcto. Sin embargo, Caín vino con un espíritu de incredulidad. Por ese motivo fue que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Jesús mismo habla de Abel como el justo en Mateo 23:35. Desde la sangre de Abel, el justo. Entonces tenemos que Abel era justo por la fe. Y así vivía, como se nos dice en Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Abel, vuelvo a repetir, no fue aceptado por su ofrenda. No fue aceptado por su obra. Si así fuera, deberíamos aceptar de que la salvación, del que presentarnos ante Dios es por obras meritorias, lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Me presento a Dios con lo que tengo porque me lo he ganado y le he hecho un guiso y se lo presento y aquí lo tienes porque lo he hecho yo. Pero no es así como las Santas Escrituras nos lo enseñan. Es por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. Es por la fe en Cristo Jesús que somos salvados, declarados justos, santos y sin mancha. Por la fe en Él, el perfecto Hijo de Dios.
Y podemos así presentarnos ante el altar de Dios sin temor, sin miedo al ser fulminado por esa santa presencia que con un solo pecado que entra es fulminado por ese fuego. Pero nosotros podemos presentarnos porque Cristo pagó por la deuda que nosotros no podíamos ni podremos pagar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué nos mueve a adorar a Dios? Porque por el contrario, si nos fijamos en Caín, este fue al altar por pura religión, porque había que hacer. Es lo que toca. Por eso digo que a lo mejor yendo para allá, esto es especulación, pero se encontró una manzana y dice, mira, esta misma se la entrego. Se presentó por cumplir con un deber religioso. ¿Cómo venimos a adorar a Dios? Y a primera vista, si nos detuviéramos aquí, en el versículo 4, 5, la primera parte, podríamos decir que los dos se presentan con su ofrenda a adorar a Dios. No hay ningún problema. Los dos vienen a entregarle de lo que han trabajado. Y podríamos decir, pero ¿por qué este sí y por qué este no? Aparentemente los dos vienen con ese espíritu de adorar. Pero recordemos, hermanos, de que Dios es omnisciente y Dios ve el corazón de los que se presentan ante su presencia. Y no solo eso, sino allá donde vayamos, no nos podemos esconder del conocimiento eterno de Dios. Es Dios quien ve el corazón del hombre y es Dios solo quien determina la aceptación. Y ante todo esto, ¿cómo reacciona Caín? Caín se arrepiente y realmente tiene una genuina preocupación por la reconciliación con Dios y se lamenta por su pecado. ¿Leemos esto? No. Versículo 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su reacción fue de enfado, fue de celos, fue de ira. Primero contra Dios y luego contra su hermano. El odio creció. Entonces Dios viene y hace una evaluación y le advierte, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si el pecado llama a la puerta, no hay que abrirle, por muy bien que suene. Hay que ser intransigente con el pecado, radicales con el pecado. El pecado se muestra como un animal salvaje con ansias de devorar, que no se va a esperar a que tú tomes la decisión correcta. Va a ir a atacarte. Este si bien hicieres se refiere al arrepentimiento. Caín, arrepiéntete. No dejes que tu pecado vaya más. Caín, vuelve. No dejes que el pecado te domine. Domínalo tú a él. Si dejas que vaya más, él te va a dominar. Y ahora es cuando entramos en el segundo punto. El patrón del pecado del Edén dentro de la misma familia y sus consecuencias. Sin embargo, aún con la advertencia de Dios, Caín escogió el enfado, el rencor, el odio, los celos, la ira hacia su hermano.
se tiró de lleno a la incredulidad, al escepticismo, al ateísmo. Fue tan grande ese odio que ese pecado creció y creció hasta ver su mayor y máximo esplendor. Y no lo hace como un accidente, como un impulso nervioso por el enfado, por el momento. No. Lo hace de forma predeterminada. Todo estaba pensado. Algo muy gráfico es cuando jugamos con las bolas de nieve o el barro mismo, es coger una pendiente y hacer una bolita pequeña y dejarla rodar. Veremos que esa rueda se va haciendo grande y grande. Es muy gráfico porque Santiago también usa esa manera de hablar con esa concupiscencia, esa inclinación pecaminosa que todo hombre tiene. Es aquí, en este punto de la historia, donde ocurre el primer asesinato de toda la historia humana. Desgraciadamente, el primero de muchos. Y ahora quiero que veamos una cosa muy interesante, muy importante, y es el paralelo que existe entre Génesis 3, Adán y Eva, y Génesis 4. En Génesis 3, Adán y Eva comen del fruto y ahora Caín mata a su hermano. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y ahora vemos que Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Adán le responde, oí tu voz y tuve miedo. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto? Que yo te prohibí que no comieras. Y de igual forma, cuando le hace Caín a la pregunta, este responde como Adán. Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿No eres tú el guardián de este sitio? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y luego Dios le pregunta a la mujer, a Eva, ¿pero qué es lo que has hecho? Y ahora le pregunta a Caín lo mismo, Caín, ¿qué has hecho? Cuando el pecado en Génesis 3 es expuesto, Dios maldice a la serpiente. Y ahora que la sangre de Abel clama desde la tierra ante el santo altar de Dios, Caín también es maldito. Y siguiendo con el mismo patrón, así como Dios tiene misericordia de Adán y Eva dándoles esas ropas, también tiene misericordia de Caín dándole protección, gracia. Dios echa a Adán y Eva del huerto y ahora Caín es errante y vagabundo por la tierra. Las preguntas que Dios les hace no son de ignorancia. Vuelvo a repetir, Dios lo sabe todo. Son un llamado al arrepentimiento, para que reflexionen, para que lo reconozcan, para que lo declaren, para que digan, sí, es verdad, he pecado. Pero en vez de eso encontramos todo lo contrario. Caín no se arrepiente, pero es que encima se queja. Caín no está en condiciones de pedir nada. Nunca lo estuvo y nunca lo está.
Pero el corazón del hombre es terco, arrogante y siempre se ve con el derecho de exigir un bien. Un castigo vale, sí, lo he hecho mal, vale, un castigo vale, pero algo más, ¿no? No va a ser todo grande es mi castigo. El pecado nunca traerá algo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Nunca traerá algo que es de buen nombre, con virtud alguna, ni digno de alabanza. El pecado trae más pecado. Y ya está. Y eso debe quedarnos muy, muy claro y a fondo en el corazón. Se ve que las abejas, cuando se sienten amenazadas, al extremo, pican. Las abejas son las que cuando pican ya no hay más abeja. Pero es que cuando las abejas pican, dejan ir unas feromonas que llaman a las otras avispas a que vengan a picar. Es un método de defensa que utilizan, ¿no? Y pensando en esto, esta reacción en cadena, si te pica una abeja, lo mejor que puedes hacer es correr. Es huir corriendo, alejarte. No te quedes ahí, ¡ay, me pica! No, corre, lejos y rápido. A Caín le pasó algo así, pero él no corrió. Caín pecó y volvió a pecar. Así como el ejemplo de José es claro, cuando es tentado por la mujer de Potifar, ¿qué hace José? ¿Se queda ahí? No, José sale desnudo y se va corriendo antes de que le pique esa abeja, porque sabe que si esa abeja le pica, va a traer más. Los versículos del 16 al 22 nos presentan la genealogía de Caín. Una genealogía llena de constructores, de herreros, de músicos. ¿Quién no adora esos talentos, no? Sí, una familia preciosa, pero pecadora. Incluso la misma familia hay uno más arrogante que confía más en sí mismo, ese es Lamec. Y esto no se ve solo en su depravación por tener dos mujeres, sino que además expresa una terrible venganza injusta. ¿Que 7 veces es vengado Caín? 70 veces 7 lo será Lamec. Es decir, una línea que perdura. Hay una línea que sigue. Pero hermanos, es una línea de incredulidad, es la línea de la serpiente. Ya está todo perdido. El hombre ha conseguido fallar y distorsionar los planes de Dios. No, hermanos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y entramos en el tercer y último punto, viendo de que sí que hay una solución y solo viene dada por Dios. Y ahora quiero que me acompañen un momento al versículo 1. No es que vayamos a repetir otra vez toda la predicación, pero vayamos un momento al versículo 1. Y recordemos que he dicho que en la versión de las Américas dice, he adquirido varón, ¿con qué? Con la ayuda de Dios. Con una ayudita. Yo lo he hecho. He sido yo la que ha sufrido. Ha salido de mí. Y Dios sí, vale, me ha ayudado. Eva no veía a Dios como lo veía más como un colaborador, no lo veía como el soberano rey que es. No lo veía como el sustentador de la vida. No lo veía como el todopoderoso Dios. Pero cuando Abel, su hijo, es asesinado
por su propio hermano. Eva, que tantas esperanzas tenía en Caín, perdón. Ahora que su otro hijo es asesinado por ese propio hijo suyo. Ahora Eva exclama y dice, no, es Dios quien ha dado un sustituto de Abel. Es Dios. Leemos en el versículo 25. Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios no le ha dado a Eva una ayudita. Dios no nos ha dado una ayudita, hermanos. Dios no nos ayuda. Dios da un sustituto. Ese es Cristo Jesús. Ahora Eva entiende que es Dios quien da. Es solo suya la gloria. Es solo suya la obra. Es solo Él. Solo Él sustenta y proporciona el sustituto. Y es a través de esa simiente que vendrá el sustituto. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por tres cosas. La primera es porque el versículo 26 se nos dice que por aquel tiempo empezaron a invocar el nombre de Dios. La segunda es las genealogías. No las vamos a leer todas porque no nos daría tiempo. Pero de Set pasamos a Noé. De Noé pasamos a Abraham. De Abraham llegamos a David. Y siguiendo un poco el ejemplo de Mateo, para no alargarme más, de David llegamos a Jesús. Y el tercer punto es, porque Jesús es esa revelación, la mayor revelación jamás hecha. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el otro Adán, quien cumpla a la perfección ese rol adámico, quien se vio expuesto ante la tentación del maligno y con la palabra, la todopoderosa y suficiente palabra de Dios, resistió la tentación, venció al diablo. Y no solo eso, la historia nos enseña, la Biblia, los evangelios, Pablo, los apóstoles, nos enseñan que Él siguió las pisadas santas de Dios. Él cumplió lo que Adán no hizo. Él es nuestro glorioso sustituto. Dios lo puso como propiciación. Él pagó por nuestra maldad. Y gracias a Él es que podemos presentarnos ante Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe es que somos declarados justos y aceptos en el amado, como lo dice Efesios. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo debemos caminar y presentarnos ante este altar? Romanos 12:1, y voy acabando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, viviendo en obediencia a su santa palabra, en amor a su ley, viviendo por la fe en el Hijo de Dios, por gracia, en Cristo, para la gloria de Dios Padre. Amén.